Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar de una vez porque capaz de nos quedamos sin tiempo después. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, Ok, gracias, Jairo. Tengo primeramente una duda y es si avanzaron algo nuevo o directamente resolvieron ejercicios para... Bueno, resolver ejercicios o aclarar primeramente dudas de lo que han avanzado. estábamos haciendo un ejercicio que empezamos la anterior clase. Ok, entonces no avanzó nada nuevo, ¿verdad? No, Perfecto. Entonces podemos ir directamente a practicar unos cuantos ejercicios. Ah, Vi que también les entregaron sus notas. ¿Qué tal les fue? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Inge, dicen que se puede abrir el sistema, ¿es verdad tal vez? No te voy a mentir. Lo que pasó Bueno, generalmente generalmente nunca se abre el sistema al final del semestre cuando estábamos en clases regulares. Pero en las virtuales llevan 2 semestres que al acabar ya... O sea, los 2 semestres virtuales que hemos tenido y este sería el tercero. En los dos anteriores, al acabar el semestre, se abría el sistema y podían retirar materias. Muchas veces renegaron los docentes de eso, pero se podía hacer. Ahora no sé si lo harán esta vez. La primera fue porque eh, lo que pasó fue que muchos como empezaron en semestre normal, tomaron materias y después al cambiarse a virtual, pues algunos no podían conectarse a clases y bajo ese argumento abrieron el sistema para retirar materias. En el segundo semestre ya no sé por qué lo hicieron. Porque en teoría todos los que tomaron materias estaban conscientes de que iba a ser por internet, entonces ya no había ya no estaba, ya no existía el mismo motivo de la anterior vez, ¿no? Pero bueno, y lo igual lo volvieron a hacer de que al final del semestre podían retirar materia los que querían. Ahora no sé si será. ¿Para qué te voy a mentir? Ojalá pues. Si sale, pues suerte para los que querían retirar la materia. Ahora, si en cuanto a opciones, si no les fue bien en el primero, pues bueno, siempre se los digo, tienen todavía el segundo parcial. Después del segundo parcial tienen todavía el final. Si no les va bien el final, tienen todavía segunda instancia. O sea, oportunidades tienen. Tampoco es que ya si te va mal en el primero, has repegado totalmente. Todavía tienen chances de incluso sacar buenas notas si es que les gusta tener buenas notas altas. El final reemplaza todas las notas que hayan tenido durante el semestre. Si te sacas 100 en el final, tienes 100 en tu Cardex. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, si simplemente quieren aprobar, todavía tienen hartas chances y si quieren notas altas, también tienen una oportunidad más todavía. Pero obviamente, como todo, hay que ponerle cierto esfuerzo, ¿no? No es sencilla. No es que se pueda hacer, cualquiera lo puede hacer, no tienen que ponerle su esfuerzo, pero se puede. Ahora, ya está grabando, así que vamos a comenzar. No sé si alguien tiene tal vez algún ejercicio que quiere que se lo resolvamos. Porque aquí tengo un examen pasado, me lo pasó uno de sus compañeras, perdón. Y de todos los que estaba revisando, este es el que más me gustó porque es de los que se parece más a un examen de la LICE. eh, de los que generalmente he visto. En el sentido de que son preguntas súper largas y no muchas. O sea, simplemente dos preguntas, una de 60 y otra de 40. Pero en el virtual les ha cambiado un poquito eso. ¿Nadie tiene algún ejercicio que quiera que se lo resolvamos o directamente comenzamos con esto? Ok, entonces comenzamos con este. Vamos a ver un nuevo proyecto en Bluegy. Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a poner la fecha de hoy. 23 del 21. Ya. Entonces, como siempre, a la hora de resolver un examen de Alicia, ya les dije que es entender el problema a la perfección, si no, no tiene sentido comenzar a hacer código. Para que sea un poco justo, este ejercicio, bueno, este ya lo sé cómo se resuelve, lo leí antes de empezar, pero este no tengo idea, para que justamente hagamos el análisis juntos. ¿Ok? Pero este ya tengo más o menos una idea de cómo hacerlo, pero igual lo vamos a analizar juntos. Ok, segundo parcial, into a la prueba. ¿Por qué no? ¿Por qué pregunta docente acá? No sé si sabían, pero antes en clases presenciales creo que había tres grupos, o dos, no estoy seguro, los cuales daban el mismo examen. De la Licelete y dos docentes más, que no estoy seguro quiénes eran.
Y si están en elementos, exactamente lo mismo. Cuando vayan elementos será exámenes en grupos. Se juntaban los diferentes grupos. Ok, no olvides poner tu nombre en cada hoja que entregues, tampoco olvides anotar el nombre del docente que te corresponde, éxito. Ok, la primera pregunta vale 60 puntos. ¿Y qué nos dice? Una tienda vende cerraduras que se pueden abrir con huella digital o con código digital. El código digital se forma a partir de los datos que el dueño decide registrar, por ejemplo, su nombre. Por motivo de seguridad, las cerraduras que se abren con código digital suelen cambiar los datos, por lo que a la hora de intentar abrir la cerradura dada una clave digital se debe verificar si coincide con el código generado a partir de los datos. Por otro lado, las cerraduras con huella digital tienen una imagen de la huella digital del propietario y suelen abrirse si la huella ingresada es igual a la huella registrada con una discrepancia máximo de K. Hasta acá parece chino, pero seguiremos leyendo. Si se quiere abrir una cerradura digital, se recibirá como clave digital una cadena de barras verticales y horizontales. Por ejemplo, aquí tenemos una combinación que nos puede mostrar. Este es, por ejemplo, lo que se le daría a la cerradura, y la cerradura tendría que analizar esto para ver si concuerda con lo que tiene registrado, ¿verdad? La cerradura se abre si y solo si la clave ingresada es igual a la clave que genera los datos del dueño de la cerradura. ¿Ok? En el caso de que el dato del dueño sea Ana María Collazos, la clave digital que le corresponde es, y aquí tenemos la clave, cada barra vertical corresponde a un carácter diferente al espacio en blanco y cada guión horizontal a un espacio. Entonces vemos que aquí se forman, cada carácter vendría a ser una barra vertical, y aquí vemos que tenemos 3 y por cada espacio es una horizontal. Aquí tenemos 5, la del espacio que está acá, pero aquí vemos que Collazos tiene 2 barritas en medio. ¿Qué es lo que nos dice acá? Notarás que cada que encuentra caracteres iguales seguidos, estos son reemplazados por guiones. Entonces, si vemos que tenemos 2 L's, como por ejemplo acá, en lugar de poner las barritas normales, ponemos 2 guiones. Creo que a alguien se le encendió su micro por accidente, por si acaso. Si se quiere abrir una cerradura con huella, esta necesita una imagen de la huella que se compara con la huella digital de la cerradura. Debido a que las huellas digitales pueden sufrir daños, por ejemplo cortes, para poder abrir la cerradura se considerará una discrepancia de K, que significa que pueden haber K diferencias entre la clave registrada en la cerradura y la clave que se ingresa para poder abrir. Por ejemplo, si la cerradura tiene una discrepancia de 3 y la siguiente huella es registrada como válida. Aquí tenemos la huella que sería la que está registrada, y esta sería la huella que le estamos dando por parámetro, digamos. Sería la huella que se le está dando para comparar. Como has podido percibir, hay 2 tipos de claves, las digitales y las huellas. Aquí, si se dan cuenta, nos está dando como un resumen por si algo no te ha quedado claro, y más o menos te está dando una pista de qué es lo que tienes que hacer. Como has podido percibir, hay 2 tipos de claves, las digitales y las huellas. Las cerraduras digitales se aperturan con una clave digital y las cerraduras de huella con una clave huella. Para fines de venta, la tienda hace pruebas de estas cerraduras creando varias instancias que muestran su funcionamiento correcto. Tu tarea es modelar la solución del problema, implementar los métodos constructores de las clases que identificaste e implementa los métodos necesarios para intentar abrir una cerradura. Ok. El problema está gigante, como les dije, pero no está tan complicado una vez lo entiendes. Ok, hasta acá. Algo que no hayan entendido, tal vez cómo se generan las huellas. O las huellas estas no se generan, no se las dan a la hora de crear la clase. Pero estas, por ejemplo, ¿han entendido cómo se generan estos códigos? ¿O alguien no ha entendido? Tiene que estar, disculpa, sí, tiene que estar incluido esa barra más en la contraseña, En realidad, en la huella. esta es lo que se registra, ¿no? Esta es la contraseña, por así decirlo. Esa es la contraseña que va a tener guardado tu cerradura. Y tú le vas a dar un código. Por ejemplo, vamos a hacernos aquí un notepad. Tú le puedes dar un número así, por ejemplo. Uno al azar me estoy inventando. Entonces, la cerradura tiene registrada tu huella. Digo, tu clave digital. Entonces tiene algo así, ¿no? Digamos que tiene esto. Y tú le das esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu cerradura? Esta es la que tiene guardada
y tú le vas a dar esta. Entonces lo que tiene que hacer es comparar uno por uno, ¿verdad? En el momento que encuentre una discrepancia, por ejemplo, acá están diferentes, me va a decir error y bueno, no se va a poder abrir. ¿Ok? Ah, ok, muchas gracias. Y el guión es como un espacio entonces. Sí, el guión se pone cuando hay espacios. Por ejemplo, vamos a hacer una... ¿Cómo sería la huella con la clave con mi nombre? Vamos a hacer. Ese es mi nombre, ¿verdad? Entonces la clave sería por la F, por la E, por la R, por la N, por la A, por la N, por la D, por la O. Por el espacio se pone un guión. Por la C, por la U, por la E, por la N, por la C, por la A. Ponemos otro guión. B, A, R, G, A, S. Esa sería la clave que se generaría para mi nombre. ¿Ok? Pero nos dijo que Ok. tengamos que tener en cuenta si hay caracteres seguidos. A ver. Voy a robar el nombre de alguien, ¿ok? Harold Caballero. Entonces, en este caso, la H va a ser una barrita, la A otra barrita, la R, la O, la L y la D. El espacio, la C, la A, la B, la A. Y nos dijo que cuando hay términos seguidos, digo, caracteres seguidos iguales, tenemos que poner en lugar de la barrita el guión. Entonces esta sería la clave que se generaría para él. Ok, hay que tener en cuenta eso. Después no hay más casos que puedan pasar. La única situación en la que se ponen estos guiones es cuando hay un espacio o cuando hay letras iguales, seguidas. Después, aquí si se dan cuenta, hay que tener en cuenta esto. Esto no sé por qué me faltó. Si los datos del dueño cambian a la llave generadora, por así decirlo, no necesariamente tiene que ser un nombre, puede ser también números. Entonces lo mismo, si dos números iguales están seguidos, por ejemplo, vamos a hacer uno más pequeño. Entonces sería barra, 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 guión, guión. ¿Ok? La regla es la misma, por espacios es un guión, por letras iguales, o bueno, caracteres, vamos a decir más general, caracteres iguales seguidos se ponen guiones. El de la huella no se genera a partir de nada, la huella simplemente se la es algo que ya está creado, por así decirlo, ¿ok? Después, ¿algo más que no estén entendiendo? Oh, sí, entonces la huella va a ser fija. Sí. No la generamos, ¿no? A la hora de programar vamos a ver cómo la podemos hacer. Ahora, estas cosas, por ejemplo, tú ya tienes que asumir que... Bueno, ahorita vamos a ver eso. Pero se puede decir que sí, que no tienes que tú crearla manualmente, ¿no? Porque esto es algo que te lo darían por parámetro. Bueno, como ya vamos a ver a nivel de programación, la huella es algo que ya te lo tendrán que dar por parámetro. No tendrás que preocuparte tú de generarla. Ahora, este código sí, ¿no? Porque en base al nombre tú vas a generar el código. Eso ya es diferente. ¿Ok? Pero la huella puedes asumir que te la van a dar por parámetro. Pero ahorita que programemos vamos a ver ese detalle. Ok. La primera pregunta que nos dice es modelar la solución al problema. O sea, ¿qué clases identifican? ¿Ustedes qué clases pondrían a la hora de programar? Vayan poniendo en el chat o si quieren encender su micrófono mejor. Cerradura. Ok. Vamos a ir aquí añadiendo. Cerradura. ¿Qué otra clase pueden identificar? La clave puede ser una cosa. Ok, alguien dijo. O en un string también lo podemos tener, ¿no? Ok, a ver, me han dicho también. Huella digital. Digital y huella, ok. Vamos a hacer aquí. Digital. La clave la podemos tener en un arreglo de caracteres, ¿no? No hace falta crear una clase. Sí, no sería para no complicarnos tanto la vida, podemos tener simplemente un string que sea el. Porque si hacemos una clase que sea clave, o sea, estaría bien no tener una clase clave, pero al final aquí solo nos va a quedar un private string clave. Y listo. Entonces no tendría mucho chiste, ¿no? Porque para esto mejor simplemente usamos un string. Ahora, si cuando estemos ahorita avanzando un poco más adelante vemos que hay más atributos para clave, pues sí, ahí lo vamos a hacer, ¿ok? Pero por el momento no. Lo vamos a dejar la clase ahí, si es que lo utilizamos, pero creo que no lo vamos a utilizar. Ok, cerradura, ya. ¿Qué otra clase identifica?
Ok, una que les está faltando, una clase persona. Ya. Compilamos y ahora sí. Creo que no nos falta nada más. Comenzaremos a programar. Lo que podemos ver acá es que hay una herencia. Porque la cerradura, una cerradura puede ser digital o puede ser de huella, ¿verdad? Pero ambos pertenecerían a una clase cerradura. Porque ambos son, bueno, cerraduras. Entonces cambiaremos el nombre. Ponemos aquí cerraduras digital. Y le pondremos cerradura de huella. Ok. Nos marca error por el constructor que está acá. Y ya tenemos nuestras clases vacías. Ya. Ok. Entonces, primero, ¿qué va a tener una cerradura? Estamos viendo que cualquier cerradura, independiente de qué tipo sea, si sea de huella o digital, va a tener una clave, ¿verdad? Siempre va a tener una clave. Ya sea digital, les hemos visto esas líneas o lo que vendrá a ser una clave de una huella digital. ¿Ok? Entonces, ¿algún atributo más que identifiquen en cerradura? Creo que no, ¿verdad? Entonces, haremos el constructor. Public cerradura. Y aquí vamos a recibir una clave. String clave. Y vamos a decir this.clave va a ser igual a clave. Ya. Ok. Y después, ¿qué más estamos viendo? Tenemos el método comparar, ¿verdad? ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a inventar aquí una variable boolean. Boolean va a ser abierto. ¿Qué va a hacer esto? Va a significar que la cerradura o está abierta o está cerrada. Ok, por defecto, bueno, no lo haremos por defecto, lo ponemos acá. Boolean abierto, this.abierto va a ser igual a abierto. Ya. Entonces, que ambas cerraduras que tienen que poderse abrir, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí un public void abrir. ¿Y qué va a recibir? Una persona. Una persona la vamos a poner. ¿Ok? Entonces, una persona, la que va a intentar abrir, y ya veremos, depende si es cerradura digital o cerradura de huella, pues el método va a variar, pero le va a dar su huella o le va a dar su nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este método tiene que ser diferente, ¿verdad? Para este o para este. Entonces este método lo vamos a hacer abstracto. Public abstract void. Y aquí también vamos a poner public abstract. Ya. Entonces, si nos vamos a hacer cerradura digital no nos va a dar ningún error porque todavía no hemos hecho la herencia. Entonces añadimos aquí la herencia. ¿Y qué error nos marca? Nos dice que tenemos que sobreescribir el método abrir. Entonces, aquí hacemos un public. Primero vamos a hacer el cerradura digital. ¿Qué es abstract? La anterior clase lo vimos. Abstract es para evitar que la clase pueda ser instanciada. O sea, ya no podemos hacer un cerradura c igual a new cerraduras. Esto ya no se puede hacer porque nos dice que es abstracta. ¿Ok? Y lo segundo significa que cuando tú declaras algo abstracto, ya no tienes que escribir el método acá. O sea, ya no tienes que escribir nada. Pero en las clases hijas tienes que escribir el método. O sea, tienes que reescribir este método. Ahorita te voy a mostrar cómo. Ok, eso es abstracto. Bueno, ahora no es necesario. Podemos ponerlo así. Voy persona. Vamos a manejar así, ya que no saben manejar abstract. Pero lo correcto sería usar un abstract acá. Ok, pero bueno, tampoco hay problema. Entonces, volvemos acá. Y primero el constructor de cerradura digital. ¿Qué necesitamos? Lo mismo que la clase par, una clave y abierto. Entonces necesitamos una persona P. ¿Y
¿Qué es lo que vamos a hacer? Super, y le vamos a pasar los parámetros. Aquí tengo que pasarle una clave, entonces tengo que pasarle la, vamos a ponerle aquí persona, y pues, aquí vamos a pasar un false. ¿Para qué sirve la variable abierto? Para saber si la cerradura está abierta o cerrada. Nada más eso. Porque si es true, significa que la cerradura está abierta. Si es false, significa que está cerrada. ¿Ok? Ok, aquí vamos a invocar un método. String. Clave le vamos a poner. Que va a ser igual a convertir. Clave. Le vamos a pasar el nombre de la persona. Persona.get. No tenemos el método, pero ahorita lo vamos a escribir. Y aquí le vamos a pasar la clave. Auxilia el caso en el que sea un número. Ok, entonces tiene razón. Vamos a hacer uno más. Get clave le vamos a poner. Clave. Bueno, quizás no, vamos a hacerlo con nombre. Que la primera vez siempre sea con nombre y luego se le dé la opción de cambiarlo, ¿ok? A una nueva clave si es que no quiere que sea su nombre. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, ¿cuál es el problema acá? Que nos está pidiendo qué clave. Primero tienes que llamar a super, ¿verdad? Pero llamar a super, ahora tenemos que primero crear clave, entonces no se puede. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente esto lo vamos a llevar aquí adentro. Ok, esto lo vamos a borrar. ¿Qué es lo que nos dice? Que el método getNombre de persona no existe, entonces lo vamos a poner aquí. Vamos a inventarnos una vez un private string nombre, perdón, un private string huella, un private string nueva clave le vamos a poner. Ya, entonces aquí hacemos un public persona, vamos a recibir los tres parámetros, string nombre, string huella y bueno, nueva clave no, nueva clave va a ser por defecto. Ok, vamos a poner nombre igual a nombre, this.huella va a ser igual a huella y nueva clave va a ser igual a vacío. Ok, tenemos que hacer los gets de todos estos métodos. Vamos a hacerlo rápido. Public string get nombre, return del nombre, y vamos a repetir esto 3 veces. Aquí hacer get huella, return de huella. Aquí vamos a hacer un get nueva clave. Y de todos estos, el único que tendrá sentido poder cambiarlo sería la nueva clave, ¿ok? Es decir, this.nueva clave va a ser igual a nueva clave. Ahí está. Aquí nos falta pedirlo por parámetro. Ok, es una clase que no hace prácticamente nada, simplemente para guardar datos. No va a tener, toda persona va a tener su nombre, su huella y su nueva clave. A la hora de crear una persona solo tienes que darle el nombre y la huella, los métodos get de cada una de estas variables, y el único que tendrá sentido poder cambiarlo es la nueva clave, ¿verdad? Por un set. Porque el nombre y la huella no se pueden cambiar. La huella, peor. El nombre, bueno, sí se podría, pero tampoco nos vamos a complicar la vida. Volvemos. Ya tenemos ahora el atributo getNombre, ¿verdad? Y esto ya no nos da error, excepto por esto que nos dice convertir clave.
Vamos aquí a hacernos un método privado. String que va a ser convertir clave. Que va a recibir un string cadena. Un string respuesta va a ser igual a vacío. Y vamos a hacer un return respuesta. Ok. ¿Por qué me sigues dando error? Ok, quiere que le demos el nombre sí o sí. ¿Cómo podemos solucionar esto? Si lo guardamos primero en una variable, ¿no se soluciona? No, no nos deja. Si lo hacemos así, string no sé, clave igual a hacer algo al azar. Pero esto no nos deja hacerlo. Porque nos dice que lo primero que tenemos que llamar es al super. Ah, sí. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, para Y no si lo complicarnos guardamos la- fuera del constructor, podemos hacerlo esto. Le vamos a pasar una cadena vacía. Ok, para que la cerradura se cree. Y inmediatamente después de esto vamos a hacer super.clave. Va a ser igual a convertir clave. Ok, y le vamos a pasar el nombre de la persona. ¿Qué nombre? Ahora sí. Listo. Solucionado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando una cadena vacía para que simplemente me deje crear el objeto. Y lo siguiente que estoy haciendo es cambiar el valor de ese atributo que le estaba dando un valor vacío, ¿verdad? Y ya está. Obviamente aquí no está implementado todavía. Esto lo vamos a dejar para después. Implementar método. Ya está. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es comparar, ¿verdad? Private boolean, le vamos a decir comparar. ¿Qué vamos a recibir aquí? Una persona P. Y ya está. Aunque no, aquí tenemos que recibir simplemente una contraseña. String contraseña. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es comparar, ¿verdad? Vamos a hacer un boolean. Respuesta va a ser igual a false. Vamos a asumir que no se puede abrir al principio. Y vamos a hacer un return de respuesta. Ok, comparar dos cadenas es bastante sencillo, ¿verdad? Sabemos cómo hacerlo. ¿Dónde está mi...? Aquí está. Lo que tenemos que hacer es esto, ¿verdad? Me van a dar una cadena como esta y tengo que compararla con la que está aquí guardada. Simplemente eso, apenas haya una discrepancia y es error y listo. Entonces no se podría seguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero un if para no complicarnos tanto la vida, si es que se puede acabar lo más rápido mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Super.clave.length. Si es diferente, bueno, solo si es igual a la contraseña. .length. Vamos a hacer el método, si no, directamente vamos a return un false. ¿Por qué hago esto? Porque si me dan dos cadenas y son de diferente tamaño, no tiene chiste ya que comparemos carácter por carácter, porque si son de diferente tamaño, desde ya no pueden ser iguales. Entonces ahí no estamos haciendo lo que vaya un poquito más rápido el método, si fuera necesario. Ahora sí compararemos, ya que sabemos que son del mismo tamaño, tenemos que comparar cada uno de los caracteres, ¿verdad? Int igual a 0 mientras y sea menor que cualquiera de los dos nos sirve. Super.clave.length y más. Creo que tenemos que hacer if super.clave. Aquí es charate, perdón. Charate de la posición y es diferente de la contraseña. Sí, ¿no sería mejor hacerlo con un while? Porque si falla nos salimos directamente, ¿no? ¿O no? Sí, exacto. Aquí tendrá que ser un break, ¿verdad? Entonces esto estaría un poco incorrecto. Vamos a hacer con un int contador.
va a ser igual a 0 y un 0. Ok, while, y aquí nos vamos a poner dos condiciones. While contador, bueno, esto no, sí, contador sea menor que todo esto, y tiene que cumplir dos condiciones. Respuesta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? If pasa esto, o sea, de que dos sean diferentes, mejor, entonces vamos a asumir, tengo una mejor idea, vamos a asumir que son iguales, ok, true. Entonces, mientras y respuesta, entonces aquí vamos a hacer respuesta igual a false, y aquí tiene que ser contador y contador, ya está. Y con este for lo podemos eliminar. Aquí nos va a faltar un else, porque si no, no va a funcionar. Respuesta igual a false. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Va a asumir al principio que se puede, o sea que digo que ambas cadenas son iguales. Y ¿qué es lo que va a comenzar a hacer? Si el tamaño es diferente, directamente la va a poner como false. Si no, va a iniciar un contador y va a comenzar a hacer este ciclo. Mientras que el contador sea menor que el tamaño de cualquiera de las dos cadenas, porque como tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Aquí ya lo hemos comprobado. Da igual, podemos poner este como contraseña.length y va a ser exactamente igual. Y también estamos añadiendo una segunda condición, que sea y respuesta siga siendo true. ¿Qué significa eso? Mientras las cadenas sigan siendo iguales. Aquí hacemos una pregunta muy simple, y es de que si alguno de los dos caracteres son diferentes, o sea, por ejemplo, comparando las mismas posiciones, ¿verdad? Este y este son diferentes. Si son diferentes, automáticamente ponemos la respuesta como false. Esto va a terminar y obviamente va a volver a preguntar acá. Como esto es false, el ciclo va a terminar. Y ya está. Con esto comparamos nuestras dos cadenas. ¿Qué nos falta? Convertir clave. Y eso lo vamos a hacer ahora. Tenemos que hacer un for. Porque ahora sí o sí tenemos que recorrer toda la cadena, ¿verdad? Int i igual a 0. Int así sea menor que cadena.length. Vamos a hacer un i más más. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Que si es un espacio, if cadena.charate de la posición i es igual a, y vamos a poner aquí un espacio, que lo que vamos a hacer, respuesta va a ser igual a lo que estaba antes, más el guión en lateral, ¿verdad? Else respuesta va a ser igual a respuesta, lo que estaba antes, más el guión en vertical. Ya está. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a recorrer toda la cadena y va a ir transformando todos los términos en base a si es un espacio, y pues dijimos que para todo lo demás es simplemente una línea vertical. Pero nos falta un pequeño detalle, y es que nos decía que si dos términos iguales estaban juntos, ya no teníamos que poner esta barrita, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a necesitar aquí guardarnos un char anterior, que va a ser igual a, o en lugar de hacer esto, podemos hacer en lugar de guardar el anterior, aquí vamos a hacer un else if. Esto nos lo vamos a llevar para aquí abajo. Else if. Else. Ok. Entonces decimos si cadena.charate de la posición i-1 es igual a cadena.charate de esta posición. Aquí vamos a tomar y vamos a hacer una respuesta igual a lo que estaba antes, más esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Dos detalles. El primero, si yo hago un i-1, cuando este es 0, va a pedir el carácter de la posición -1. ¿Qué significa eso? Que automáticamente esto va a dar un error.
Entonces aquí podemos añadir una segunda condición. Esto es una cosa que no sé si les había dicho, pero si yo pongo esto así y lo que pusimos antes, si yo lo pongo así, esto va a dar un error, porque aunque ¿qué es lo que está pasando acá? Primero va a ser esta consulta, obviamente va a ser este i-1, va a dar un error porque va a pedir el valor de la posición -1 y luego recién va a preguntar esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero tengo que verificar que i sea mayor que 0. ¿Ok? Entonces, i tiene que ser mayor que 0. Y me dirán, pero entonces esto ya no lo va a preguntar. Y la respuesta es no, ya no lo pregunta. Ya va cuando haces un i. Si una condición falla, automáticamente ya ni pregunta el resto. Ok, entonces ya no sería necesario separarlo esto en dos if ni nada. Con que lo preguntes primero esto, ya no lo va a hacer esto. Entonces ya está el primer problema solucionado, ¿verdad? Ahora el segundo. Y es que si yo estoy haciendo esto, bueno, hay dos soluciones. La primera sería hacerlo con el anterior, o la otra sería hacerlo con el siguiente. Vamos a hacer ambos. Suponiendo que queremos comparar con el anterior, ¿cuál es el problema? Que si el anterior, nosotros estamos poniendo automáticamente esto, ¿verdad? Nuestro algoritmo está funcionando así. Pone barrita, 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 espacio, barrita, 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 barrita. Va a llegar acá. Va a poner una barra. Ahora va a preguntar, ¿este es igual al anterior? Sí. Entonces este tiene que hacerlo y este también tendrá que convertirlo a un guión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haríamos eso? Haríamos respuesta, va a ser igual a respuesta.substring y aquí yo le digo de dónde quiero la cadena, de 0 hasta i, ¿ok? Más, y aquí le vamos a añadir dos guiones. Vamos a poner i-1, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Estoy ahorita en esta posición, ¿verdad? Aquí hemos puesto una barrita. Estoy en esta posición, esta es la posición i. ¿Qué le estoy diciendo? Dame la cadena hasta i-1, ¿ok? Y luego le estoy reemplazando estos dos valores por dos guiones, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo. Por si acaso, substring va a pedir hasta i-1 sin incluir la L, o sea, va a obtener todo esto, digamos. Entonces, por eso podemos hacerlo de esta forma. Este sería, pues, asumiendo que sería, estamos comparando con la cadena de atrás. Y con esto ya estaría nuestro método, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. Vamos aquí tenemos que... ¿Cuál es el problema? Ok. Si no me das error. Este método lo vamos a hacer público, simplemente para poder probarlo. Y este también tiene que ser público, ¿verdad? No tiene sentido que el método de abrir el candado no sea público. Ok, entonces vamos a crear una cerradura digital. Le tenemos que dar una persona. Vamos a crear una persona rápido. Vamos a dar y le vamos a dar una huella, la cual va a ser algo así, no importa. Entonces nos pide una persona, le damos la persona, le damos OK, no ha dado ningún error. Y ahora vamos a hacer simplemente el método de convertir clave. Ok, entonces le vamos a dar aquí mi nombre, por ejemplo, Fernando Cuenca. ¿Qué es lo que nos devuelve? Es inspeccionar. Ok, 124, 124, 45, 124. Ok. Aquí tal vez pensarán por qué le ha puesto 3 puntos. Es porque no entra la respuesta. Ok, si no es porque le haya puesto puntos en lugar de guiones, es porque la respuesta no entra. Porque si lo revisamos acá, vemos que ha puesto el carácter 124 y el carácter 124 vemos que es la barrita vertical. Y en mi nombre, el único donde tenía que haber un espacio, solo puse Fernando Cuenca, ¿verdad? Sí. Entonces el único lugar donde tendría que haber un guión horizontal era el medio. Y vemos que lo ha hecho correctamente. Ahora probemos con uno un poco más interesante. De Harold Caballero. Entonces vemos que ha puesto todas las barritas de Harold, la del espacio, la de... Tendría que haber
4, ¿verdad? 1, 2, 3. Bueno, no se ve tampoco muy bien. 1, 2, 3, 4 y 2 guiones, que son los de las L's. Y después tendrá que haber 4 más. 1, 2, 3. Bueno, sí, está funcionando bien. Entonces ya tenemos nuestro método para convertir claves. ¿Qué pasaría si estuviéramos haciendo con i más 1? O sea, comparando el siguiente sería más sencillo, ¿verdad? Aunque... Ahí vamos a ver cómo podemos hacer esto. Si en lugar de comparar con el anterior comparáramos con el siguiente, esto primeramente tendremos que ser mientras i sea menor que cadena.length menos 1. Lo mismo de antes. Si antes nos pasábamos con menos 1, ahora pediríamos el tamaño de la cadena y nos daría igual un error, por lo cual también tenemos que controlar eso. ¿Cómo haremos esto? Si sabemos que el siguiente es igual, ya no tenemos que hacer respuesta igual a... Pues, con el substring, ¿verdad? Simplemente tenemos un más guión. Y esto ya no lo necesitaríamos. Pero hay que tener en cuenta que el siguiente también tiene que ponérsele también se le tiene que poner un guión. La forma sencilla sería ponerle aquí 2 guiones y hacer un i igual a i más 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que haría esto? Haría que el siguiente término se lo salte. ¿Ok? Entonces sería como que llega acá. Va a decir L, ¿se parece al siguiente? Sí. Entonces pongo 2 guiones y que directamente se vaya a comparar con el de la E. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo que pasa si viene 3 iguales? Por ejemplo, si nos viniera una cadena con un número así, pero vengan 6. ¿Ok? O de hecho pongamos más. Si vinieran de esta forma. Entonces ya no funcionaría bien, ¿verdad? Daría errores. Por lo cual me voy a quedar simplemente con el primero. Ya no lo vamos a necesitar más. Supongo que hay una forma de solucionar lo que les acabo de decir. Pero ya nos sirve para solucionar eso. ¿Ok? Está, convertir clave, comparar. Y vamos a hacer simplemente aquí un public boolean abrir. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a recibir un string contraseña y va a decir if al comparar le estoy pidiendo que haga el método, ¿verdad? Contraseña es igual a true. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Super punto abierto igual a true, o sea, el candado va a pasar a estar abierto. Else, pues no hay que hacer nada, ¿verdad? Y este lo vamos a poner como void. Y listo. Con esto creo que ya hemos terminado todo lo que sería de la cerradura digital. Vamos a ver una persona, con esto se va a generar la contraseña. Podemos aumentar un método el cual sea cambiar contraseña, pero bueno, para no tardar más vamos a tampoco sería difícil, ¿verdad? Sería un método en el cual simplemente llamemos a convertir clave y listo. Con esto ya hemos terminado la cerradura digital. Ahora nos falta la de huella, que esta es mucho más sencilla, aunque no lo parezca. Vamos a copiar el constructor porque va a ser igual. Cerradura de huella. Ya no necesitamos hacer todo este super. Aquí en lugar de decirle cadena vacía podemos hacer un persona.getHuella, ¿verdad? Porque ya la tenemos. Pero nos está faltando algo más, lo cual sería el int número de fallos. Fallos permitidos. Create int número fallos permitidos. Ok, entonces recuerdan que nos dijo que la cerradura con huella tiene un margen de error, por así decirlo. Entonces vamos aquí a copiarnos el método el cual era abrir. Margen 6, sí, pero el margen es algo que tú le puedes modificar. Ok, si no recuerdo mal, aquí nos decía que
Este tiene una discrepancia de 3, pero no dice esta cerradura. No dice que necesariamente todas las cerraduras tienen que tener la discrepancia. Bueno, eso lo pueden preguntar al examen, ¿no? Le dice, ¿quiere que la discrepancia sea por parámetro o que todas tengan la misma? No hay mucho lío, ¿no? Al final simplemente sería que en lugar de aquí decirle por parámetro sería 3, por ejemplo. Y no hay mucho lío, ¿no? Vamos a hacer el método public void abrir. Y aquí vamos a hacer el public boolean compara. Entonces te va a decir una persona. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente tenemos que comparar todos los caracteres. Idéntico igual a true. Vamos a hacer aquí un while. Pero no vamos a montar primeramente un contador. Vamos a decir para no tardar. While el contador sea menor que persona.get huella.get length size. ¿Por qué no me deja pedir el tamaño? Length simplemente, perdón. Y la segunda condición es que siga siendo idéntico. Ya está. Aquí hacemos una comparación. Simplemente hacemos un if super.clave.charAt de la posición cont es diferente de persona.get huella.charAt de la posición cont. Si son diferentes, que lo que hacemos idéntico igual a false. Simple, ¿verdad? Y de aquí hacemos un return de idéntico. Ya está. Ahora, aquí me estoy confundiendo. No es directamente el false, ¿verdad? Aquí es tenemos un margen. Vamos a meter aquí errores igual a 0. Entonces, si encuentra un error, por así decirlo, vamos a hacer errores más. Hicimos if errores es igual a número de fallos permitidos. Automáticamente lo terminamos. ¿Ok? Ahora sí tiene más sentido, ¿verdad? Y con eso ya está. Bueno, abrir, vamos a decir que voy a recibir una persona. Y aquí va a ser if. Esto lo podemos copiar de acá. Ya, no pasó nada. En lugar de comparar una contraseña, compara la huella. Y si no me equivoco, no, directamente le pasamos a la persona. Listo. Si no me equivoco, ya lo vamos a acabar. Detalles que podríamos afinar. Abrir un método que sea cerrar. O sea, simplemente para ya tener el ejercicio completo, pero esto sería bastante sencillo. Sería igual a abierto, igual a true, digo false, y ya está. Entonces, si quieren añadirlo lo pueden hacer, pero tampoco el ejercicio te lo pide. Y creo que con eso ya hemos comparado, ya hemos completado todo lo que nos pedía, ¿verdad? Nos pedía modelar la solución del problema, implementar los métodos constructores de las clases, ya hemos implementado, y los métodos necesarios para intentar abrir una cerradura. Que ya está todo. Aquí está el método de abrir y el de comparar para cada uno, en base a lo que nos pide, ¿verdad? Aquí está. Bueno, aquí también podemos hacer esta pregunta, la de si están del mismo tamaño, pero bueno, detalles. Y tampoco es que sean tan necesarios. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Algo que no estén entendiendo? A ver, al final ya no lo utilizamos. Algo que no se esté entendiendo cómo esté funcionando. Si se dan cuenta, lo más difícil del ejercicio se puede decir que es esto, ¿no? De convertir a clave, pero tampoco es tan complejo.
Y lo demás es simplemente modelar clases. De hecho, este es una clase con métodos get y set nada más y atributos. Y esto es la herencia. Que de hecho la herencia tampoco sería tan necesaria, ¿no? Podrías poner todo lo de cerradura aquí y aquí. Obviamente si lo haces con herencia va a valer más puntos. O tal vez si lo haces sin herencia te quiten unos cuantos puntos por no tener en cuenta eso. Pero mucho tampoco creo que te quiten. ¿Se entiende cómo estamos trabajando este ejercicio o hay algo que no se está entendiendo? ¿Me podría uno más explicar la parte donde está el i-1? Creo que está en la parte de de la huella digital. Claro. Del if, por favor. Vamos a aumentarle aquí el tamaño de la letra. Siempre se me olvida. No me hacen recuerdo. Ok, ahorita te explico eso. Pero quiero ver si... Ok, ahorita vamos a ver de ti, José. Ok, primero esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Las dos preguntas básicas, ¿verdad? Si es un espacio vamos a poner un guión. Si cualquiera de los demás casos una barra vertical, ¿verdad? Este es el problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros tenemos nuestra cadena. Por ejemplo, vamos a hacer aquí... Caballero. Ok, la parte importante, porque todo lo demás no lo necesitamos. Entonces, esta es la posición. Vamos a separarlos. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Las posiciones, del 0 al 8, que son todos los que son de cada carácter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? I de la posición I es igual a un espacio, no. Es mayor que 0, no. Entonces, automáticamente le voy a poner una línea vertical. Ya está. Esto se va a repetir con todos, entonces no lo vamos a analizar tanto y vamos a llegar acá. I de la I igual a 5. Entonces, ¿qué está diciendo? I es mayor que 0, sí. Y el carácter de la posición I-1. Ahorita I vale 5. I-1 va a ser 4. Entonces va a decir, este carácter es igual al de la posición actual. Entonces va a preguntar, ¿este es igual a este? Si la respuesta es sí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a obtener la cadena desde la posición 0 hasta I-1. I-1 no, I vale 5. Entonces va a ser desde 0 hasta 4, ¿ok? Entonces esto lo vamos a hacer aquí abajo. Obtendré algo como esto. Perdón, algo como esto. Va a obtener todo esto y le va a poner dos guiones. Que serían de estos términos, ¿ok? Ahora tal vez me dirán, pero aquí dice de 0 a I-1 y ahorita I vale 5, ¿verdad? Entonces I-1 sería hasta acá. Entonces tendrá que pedir todo esto. Sí, pero el pedo es que respuesta.substring, el método no sé por qué lo han hecho así, pero es desde el índice, desde el primer índice que pones, o sea, desde este, incluyendo este, hasta el último índice sin incluir el último, sin incluir el carácter que esté en esa posición. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que va a ser desde acá hasta acá, pero sin tomar en cuenta este. Es un poco extraño, ya lo sé, pero así es como funciona el método substring. Yo no lo he hecho. Así lo han creado los de Java. Y simplemente eso es lo que está haciendo. Ahora, supongamos que aquí hubiera una L más. Ok. Entonces aquí sería guión, aquí estamos, ¿verdad? Ahora, llegamos a esta posición. Y vale 6. Lo mismo va a preguntar, ¿el de la posición anterior es igual al del actual? Sí. Va a obtener toda esta cadena y aquí va a poner otro guión y aquí va a poner otra vez un guión y ya está. Vemos que va a funcionar, no importa que haya muchas letras, bueno, caracteres iguales seguidos. ¿Se está entendiendo ahora sí cómo funciona? Mucho mejor ahora sí, muchas gracias. Ok, esto lo vamos a borrar y lo otro era, espérenme, no sé por qué el mouse. Ya, ahora sí. Y de la huella no entendí. ¿Puedo ver el código? Claro. De la huella. De la huella es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente... Bueno, a ver. Esto tal vez hay que dejarlo en claro. La huella aquí se ve como algo súper extraño, ¿verdad? Pero no dejaría de ser un carácter. Digo, un string. El cual sería así.
String sería guión, 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 salto de línea. Guión, 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 y aquí vendrán ya los asteriscos, digamos. Asterisco, 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 guión, 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 salto de línea. ¿Ok? Esto, que aquí se ve bastante extraño, sería simplemente una cadena como esta. Guiones, salto de línea. Guiones, uno que otro asterisco, salto de línea. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comparar, como antes, comparar este con el de la huella, ¿verdad? Voy a hacer uno. La persona tiene igualito una huella, que hace un guión, 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 barra n, guión, 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 tal vez un asterisco, guión, 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 barra n. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este método? Simplemente comparar la huella que está guardada con la huella que tú le estás dando por parámetro, ¿verdad? Aquí le estamos dando la huella de una persona. Y está haciendo esto, compara este con este, compara este con este, compara este con este, compara este con este y ya. ¿Cuál es la única diferencia con el anterior? Es que nos dijeron que tenemos un margen de error. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo este con este no se parecen, no significa automáticamente que se va a cerrar. Porque las huellas no son siempre exactas, ¿verdad? Puede estar tu dedo tal vez alguna cortada, esté sucio, no lo hayas puesto bien la huella. Entonces, en lugar de terminar automáticamente el método y decir no, no son iguales, aumenta el contador de errores. Errores más más. Si el número de errores es igual al número de fallos permitidos, o sea, has llegado a esta cantidad, ya no puedes... aquí tendrá que ser, perdón, mayor, ¿verdad? Porque si tienes 13 fallos permitidos y tienes 3 errores, todavía puedes, ¿verdad? El momento en el que tengas 4 errores ya estaría mal. Entonces, eso es lo que está haciendo. Incrementa los errores. Si la cantidad de errores ya es mayor a los permitidos, automáticamente dice que no se parece. Si no, pues no hace nada. Y vuelvo a preguntar con la siguiente posición. ¿Se entiende ahora sí un poco mejor? Uy. Pero le apreté a dejar de compartir por error. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se está entendiendo? Como muestra las huellas, no tenemos que ponerlas como tal y como se muestra, ¿verdad? Solo es la lógica, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora a ver, si quisieras ser fiel a esta representación, pues tampoco sería tanta la diferencia. En lugar de tener un string huellas, sería un char, una matriz. Y ya está. Ok. Entonces, si quieres ser riguroso respecto a lo que te muestra acá, pues sí, puedes hacerlo con una matriz, ¿verdad? Pero el método de comparar tampoco sería tan diferente, ¿no? En lugar de ser un while serían 2 whiles, ¿verdad? Uno dentro de otro. Bueno, lo que ya saben, lo que ustedes ya saben, una matriz, recorrer una matriz, ¿verdad? Y ir comparando término por término. Pero eso dependería de ustedes y en el examen también le preguntan a la Alice, ¿no? Pero aquí no especifica que la huella tiene que ser una matriz ni nada por el estilo, entonces tú lo puedes modelar de la forma que tú lo veas conveniente. Ahora, la discrepancia en la cantidad de fallas que están permitidas, sí, exacto. Bueno, número de fallos permitidos, discrepancia, también vamos a poner aquí, discrepancia. En la cantidad de fallos que puedes tener, si tienes una discrepancia o número de fallos de 10, por ejemplo, aquí puedes equivocarte 10 veces antes de que se declare que la huella es diferente. Ok, puede ser que solo haya 5 errores, ¿verdad? Entonces significa que las huellas son idénticas. Solo cuando sobrepases la cantidad de fallos permitidos o discrepancias permitidas, recién puedes decir que es la huella que está registrada en la cerradura es diferente a la huella que está poniendo la persona, digamos. ¿Alguna otra duda? Algo que no se entienda tal vez. Ok, parece que no. Bueno, como siempre el código va a estar ahí para que lo puedan revisar. Ahí lo pueden checar cuando quieran y no hay ningún lío. Me cansó, no les voy a mentir. Pero nos falta un ejercicio más, así que todavía no podemos parar. A ver, ¿qué más pusieron? ¿Qué capo? Gracias.
Ok, hagamos el 2. En teoría, el 1 ya está acabado, el cual aquí valen 60 puntos. Sí, ya estarían aprobados. Pero nos falta el 2. El 2 por lo visto es más pequeñito. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Una criba balanceada. No tengo idea de qué es una criba, así que vamos a buscarlo. Una criba. Una criba. Ok. Según lo que muestra Google, esto es una criba. Creo que, bueno, un cernidor, creo que nosotros lo conocemos más ahorita que he visto esto. Sí, es como un cernidor, ¿verdad? Sí, es eso, para cernir cosas. Ok, entonces ya sabemos que es una criba. Aunque tal vez no creo que no va a afectar mucho en el ejercicio. Una criba balanceada es aquella que guarda dos datos importantes, sum f y sum c. Ok, no tiene nada que ver con la criba que hemos visto entonces. Ok, una criba balanceada es aquella que guarda dos datos importantes, sum f y sum c, que expresan el deseo de balanceo de la criba, es decir, que las filas de la criba deberán sumar f y las columnas de la criba deben sumar c. Inicialmente la criba se construye solo con estos dos datos, sum f y sum c. Los objetos de tipo criba deben aceptar intentos de establecer la matriz que cumpla las condiciones. En caso de que fuera así, su tercer dato llamado criba debe establecerse con la matriz entrada. ¿Ok? Caso contrario, la criba deberá permanecer por defecto, con null. Por supuesto, es importante informar si se pudo establecer o no la criba. A continuación se te brinda el código esqueleto de la criba. Aquí está. Ok, te lo está poniendo más sencillo aún. Y por ejemplo, si en la criba sum f igual a 6 y sum c igual a 4, se quiere establecer la siguiente matriz en la criba, la respuesta debería ser éxito, criba establecida, ya que todas sus filas suman 6 y todas sus columnas suman 4. A ver, bueno, es obvio, ¿no? Si son 6 filas, obviamente la suma va a sumar 6 si todas tienen 1. Pero si se tiene sum f igual a 8 y sum c igual a 5, se quiere establecer la siguiente matriz en la criba. Aún la matriz se puede establecer ya que existe solo un elemento de la matriz que necesita ser cambiado. En ese caso de la posición 3, 4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. En teoría. Criba establecida pero necesita un cambio en la posición 3, 4. ¿Ok? Si hay más de un elemento que cambiar, la criba no puede ser establecida, por lo que tu reporte debería ser imposible establecer criba con la matriz. Bueno, la tarea es implementar el método public string establecer. Ok. Hasta aquí estaba fácil, ¿verdad? Hasta aquí era sencillo, era simplemente hacer una suma de filas, una suma de columnas, y si da igual a esto, pues solucionado. Lo difícil está acá, que nos dice que nos puede dar una criba y tenemos que identificar si hay un valor que pueda ser cambiado. ¿Ok? Antes de empezar con todo esto, ¿han entendido cuál es el funcionamiento de una criba? ¿O cuál es la lógica detrás de todo este código? Es bastante sencillo, ¿no? Es una clase criba. ¿Cuál vamos a tener esto? Les voy a mostrar. Vamos a hacer aquí un ejemplo en Notepad. Una criba no es nada más que una forma elegante de decir una matriz de números. ¿Ok? Esto es una criba. Una matriz de números. ¿Ok? Sí o sí tienen que ser de números. No se preocupen de pensar qué es lo que pasa si me dan una criba de caracteres, una criba de palabras, nada. Es de números, de eso ya no se preocupa. Esto es la criba. ¿Qué es lo que te dice? Que toda criba tiene que tener su sum f y su sum c. ¿Ok? Entonces, la criba a la hora de crearse tiene que ser nula. ¿Ok? Tú le das una criba vacía. Y luego tienes que tener aquí un método que sea establecer, el cual le vas a dar una matriz. Y que lo que tienes que hacer, la clase internamente tiene que comprobar, ¿verdad? Que la suma de todos estos, o sea, la suma de este sería 8, 9, perdón, 9, este sería 15, o sea, un poquito más allá, y la suma de este sería 6, que la suma de todos estos sea igual a la suma que te está indicando acá. Y lo mismo en la suma de filas. Sumas este, más este, más este. 6, aquí sería 12 y aquí sería 12. Entonces tienes que verificar que todas estas sumas sean iguales a la suma de filas.
Y ya está. Si cumple la propiedad de que todos son iguales a estos, entonces automáticamente dices, ¿no? Si es una criba y la puedo aceptar. En este caso hemos visto que no, digamos que aquí la suma tiene que ser 8 y aquí la suma tiene que ser igual a 10. ¿Ok? Vemos que no, porque aquí de plano dan diferentes resultados, por lo cual no puede ser. Y aquí igual. Ahora, ¿dónde se viene lo complicado? Es que nos dice qué es lo que pasa si hay una criba que solo necesita un cambio. Por ejemplo, aquí digamos que sum f va a ser igual a 3 y sum c va a ser igual a 3. Entonces, aquí vemos que esto va a dar 3, esto va a dar 3, esto va a dar 3, este no va a dar 3, este va a dar 4, perdón. Este va a dar 3, este va a dar 4 y este va a dar 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no cumple la propiedad de la criba, que es que todas estas sumas tienen que ser iguales a estas y estas a estas. Pero si cambiamos este valor por un 1, vemos que automáticamente, perdón, aquí es 3, ya se cumple la propiedad y automáticamente es una criba. Y es lo que nos está diciendo, que si se da el caso de que solo cambiando un valor la criba se puede formar, marcamos como criba resuelta. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a programar eso. Todo esto no es necesario que lo pensemos, ya nos está mostrando, entonces vamos a directamente copiarlo. Vamos a copiar esto acá y esto acá. Entonces vamos a poner un tamaño 12. Ok, y esto acá. Borramos esto y estamos viendo que no es necesario pensar en nada de esto, directamente lo podemos copiar. Private int sum de f, sum de c. Private int criba. Private int. No, nada más. Public criba. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir un int sdf y un int sdc. Es decir, sum f va a ser igual a sdf, sum de c va a ser igual a sdc y por último la criba va a ser igual a null. Por último vamos a implementar el public string establecer int matriz. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder, ¿verdad? Return, perdón, string respuesta, el cual va a ser igual a. Y vamos a dar una respuesta vacía porque todavía no sé qué le vamos a poner. Return de respuesta. Ya. Ya hemos copiado la clase tal cual. Entonces comenzaremos haciendo. Perdón, pensé que se me había ido la señal por un segundo. Haremos el método más sencillo, el cual es simplemente comparar filas y columnas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí suma de filas if sumar filas, vamos a pasar la matriz es igual a true. Perdón, aquí tiene que ser las dos. Y sumar columnas de la matriz es igual a true. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, aquí estamos asumiendo que estos son trues, ¿verdad? Entonces vamos a hacer respuesta va a ser igual a. ¿Qué es lo que nos dice acá? Criba establecida. Ya, nada más eso. Criba establecida. Listo. Else if, perdón. Else if. Aquí vamos a hacer un else. Aquí vamos a hacer un segundo intento, le vamos a poner. Segundo intento. Bueno, modificando mejor. Modificando. Vamos a pasar la matriz. Es igual a true.
Entonces la respuesta va a ser... sí, más cortados de sí, pero con corrección. ¿Ok? En el examen obviamente ponga la respuesta completa ya. No sean flojos como yo. Por último aquí vamos a hacer respuesta igual a nel. Listo. Ahora, tenemos que implementar todos estos métodos que los acabamos de crear. Private, sumar filas. Sí, pero cuando decimos que sí se puede con corrección, no tenemos que decir cuál hay que cambiar. Hay que decirlo. No. A ver. Si hay más de un elemento que cambiar, la esquiva no puede ser establecida, pero lo que te no. Cierto, hay que poner el cambio en qué posición. Ok. Ahorita solucionamos eso, ok. Pero sí tienes razón. Sumar filas. Sumar filas. Que vamos a hacer un 8 boolean. Sumar columnas. Y un private boolean modificado, ok. ¿Qué me faltó acá? La matriz int matriz. Esto lo vamos a llevar aquí abajo también. Ahora aquí tenemos que hacer un boolean respuesta para true. Respuesta. Ok. Y todo esto nos lo vamos a llevar aquí abajo. La lógica es la misma, ¿verdad? Ok. Entonces ya está nuestra clase. En teoría esto ya funciona, pero funciona a medias, ¿no? Porque no hace las comparaciones y es lo que vamos a hacer. Ok. ¿Cómo sumamos filas? Pues hacemos un ciclo for. Y igual a 0. Esto sabemos que cómo sumar los valores de una matriz. Si no, pues ahorita lo vamos a ver. Matriz.length y más. Todo esto aquí adentro. J. Por si acaso, no debe ser de que la matriz no sea cuadrada. Y ya está. Aquí vamos a hacer un int suma, va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a suma. Y va a ser igual a suma más lo que está en la matriz en la posición J. Y ya está. Luego de esto hacemos un if. If la suma es diferente de sumf, automáticamente es hacer una respuesta igual a false. Y bueno, para no tener que cambiar todo esto por un while, vamos aquí a aumentar una segunda condición, la cual sea respuesta. Listo, ya está. Ok, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Esto va a sumar toda la fila, ¿verdad? Porque J va a ser el que va a variar, entonces va a ir variando la fila y la columna se va a quedar, perdón, va a ir variando el valor de la columna, entonces va a ir bajando y este se va a quedar fijo. Ok, está bien. Sumar columnas es exactamente lo mismo, pero invirtiendo estos dos valores. Y J, ya está. Ok, ya está con esto, ya sabemos, casi lo olvido, sum C. Con esto ya se verifica que no es una criba normal. Ahora se viene lo divertido. ¿Cómo sabemos si una criba modificándole un valor puede ¿cómo se diría?
Si una criba modificándole un valor puede pasar a ser una criba... ya me entienden. ¿Cómo alguien se le ocurrió alguna forma de hacerlo? Ahorita se me acaba de ocurrir una que puede servir bastante. ¿Alguno de ustedes sabe cómo podríamos hacerlo? ¿Se le ha ocurrido alguna forma? ¿O nada? Yo les digo mi posible solución. Vamos a hacerlo con el anterior que estaba acá. Si por factores de tiempo no nos alcanza, prefiero explicarles bien, así pueden hacerlo incluso ustedes. Ok. Esta silla creo que no va a aguantar mucho más. Vale. Primeramente, ¿qué es lo que podemos identificar de acá? Si se dan cuenta de algo, podemos ver que la única fila que está fallando es esta, ¿verdad? Aquí tenemos un error. Y por casualidad aquí también estamos teniendo un error. ¿Por qué? Porque si comparamos con las demás, vemos que estos valores son distintos, ¿verdad? Cuando esto tiene que ser igual a sum C y a sum F, perdón. Ok, entonces de aquí identificamos primeramente qué valores están mal. Aquí vemos que este está mal porque este tiene que ser igual a 3 y este tiene que ser igual a 3. Ok, vemos que esta es la fila que está mal y también vemos que esta es la columna que está mal. Si intersectamos ambos, ¿qué es lo que nos da esta posición? Ok, entonces vamos a hacer aquí un 1,1. Ya tenemos la posición que tenemos que modificar. Ok, esta es la posición a modificar. Y segundo, ahora que ya sé que esta es la posición a modificar, ¿qué es lo que tendré que hacer? ¿Alguien tiene obviamente modificar, ¿no? Pero ¿alguien tiene alguna pista de cómo podemos modificarlo? Es bastante sencillo. Ok, yo les digo cómo se soluciona esto. No nos está pidiendo que le demos el valor de cuánto hay que modificar. No nos dice cuánto tenemos que poner acá, ¿verdad? Verifiquemos eso. Aunque la matriz puede establecer ya que solo existe un elemento de la matriz que necesita ser cambiado, en este caso de la posición 3, 4, por lo que tu reporte debería ser que establecida, pero necesita un cambio en la posición 3, 4. Entonces aquí ya sabemos que no nos dice que tenemos que indicar cuánto es el valor que tenemos que cambiar. ¿Cómo sé si cambiando este valor se puede obtener lo que estamos buscando? Simplemente tenemos que comparar si este es igual a este. ¿Por qué? Si estos dos no son iguales, si este es 5 y este fuera 2, o sea, estamos suponiendo, ¿no? Si estos fueran los valores, no existe una forma en la cual cambiando solo este valor podamos hacer que este incremente y este decremente. ¿Verdad? No podemos hacer que este baje en 2, porque aquí tendremos que bajarle 2, ¿verdad? 0. Pero automáticamente cualquier cambio que hagas acá se va a ver reflejado acá. Entonces no existe forma en la cual, si estos dos no son iguales, si este y este, si no son iguales, no existe un valor en el cual tú lo cambies, puedes hacer que ambos se ajusten al valor que tienes que encontrar, ¿verdad? ¿Se entendió esa lógica o no? Ok, pero ya me di cuenta de otro pequeño detalle. No, ¿saben qué? En lugar de comparar este con este, lo mejor que tendríamos que hacer sería comparar sum C menos 4 tiene que ser igual a sum F
menos 4. Ok, o bueno, menos error le vamos a poner en fila. Menos error en columna. ¿Por qué? Porque si estamos viendo... ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es lo que pasaría si hiciéramos esto? Aquí tendría que ser 3, aquí tendría que ser 3, aquí tendría que ser 3, y aquí tengamos que 3. Perdón, 4, 4, 4, 4. Aquí tendría que ser 3, 3, 3, 3. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que digamos que aquí está el error. Aquí tenemos un 2. Entonces este sería 5 y este sería 4. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el error? Ya dijimos, los que no estén iguales a lo que estamos buscando. En este caso, zoom. Así, en las columnas no tiene que ser 4. ¿También? Ah, gracias, sí, sí. De hecho, el error no es que tenga que ser 4, el error es que he puesto una columna extra. Ahora sí. Sí, eso le decía. Ok, ahora sí, suma de filas, suma de columnas, perfecto. ¿Cómo identificamos cuál es la posible casilla a cambiar? Buscando dónde los que no concuerdan. Este no concuerda, ¿verdad? Porque tiene que ser 4 y este no concuerda porque tiene que ser 3. Entonces la casilla a cambiar es esta. Ahora, ¿qué es lo que les dije antes? Que si este no era igual a este, no había solución, ¿verdad? Pero es mentira. Aquí si ponemos 1 ya se ha solucionado. Este se vuelve 4, este se vuelve 3. Problema más resuelto. Pero, ¿qué es lo que pasa si hacemos esta nueva forma? La suma de C, que es 4, menos el error, que es 5, tiene que ser igual a la suma de F, el cual es 3, menos el error de esta columna, que es 4. Si vemos que ambos nos dan igual a menos 1. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que tanto en filas como en columnas, el valor a cambiar es menos 1. Si el valor a cambiar es igual para ambos, significa que podemos hacer algo, ¿verdad? Ahora sí ya funcionaría. ¿Se entiende ahora sí la nueva forma de encontrar si una casilla cambiándose puede solucionar la criba? ¿O no se está entendiendo bien? Les pregunto porque esto lo van a tener que hacer ustedes ya que nos hemos quedado sin tiempo. Pero una vez entiendes la lógica y al programarlo es sencillo. ¿Se entendió? ¿Podría volver a explicar una vez más? Claro. Porfa. Ok, les explico la lógica para saber si este número se puede cambiar y conseguir la criba. Lo que tienen que tener en cuenta es que cualquier efecto que provoquen acá va a tener una repercusión acá. Si tú disminuyes en 1 acá, aquí también va a disminuir en 1, ¿verdad? Si tú aumentas acá, también va a aumentar acá. No hay forma en la cual tú aumentes acá y reduzcas acá. No existe, ¿verdad? Porque solo puedes modificar un valor. Y este va a afectar acá y acá. Entonces no existe una forma en la cual tú aumentes y reduzcas. Ahora, sabiendo eso, ¿qué significa? Que si lo que tienes que modificar para que la fila cumpla este factor tiene que ser exactamente igual a lo que tengas que modificar en la fila, tienes que averiguar el valor que tienes que... A ver, esperen, lo voy a replantear. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? El valor que tienes que modificar acá para alcanzar este valor tiene que ser exactamente igual al valor que vas a modificar para alcanzar este valor, ¿verdad? Porque si tú necesitas, digamos, aquí, necesitas aumentar 1, bueno, en este caso necesitas reducir 1, ¿verdad? Para llegar al 4. Entonces, automáticamente aquí también tendrás que reducir 1. Porque no hay forma, como les dije, en la cual tú reduzcas aquí 1 y aquí reduzcas 2, porque solo puedes modificar este número. Entonces, tienes que averiguar si la cantidad que necesitas modificar acá es igual a la cantidad que necesitas modificar acá. ¿Ok? ¿Cómo averiguas cuánto tienes que modificar acá? 5 menos 4, ¿verdad? Es 5 menos 4. Esto va a ser igual a menos 1. Entonces necesitas modificar este valor en menos 1 para que esta suma sea 4. ¿Ok? Pero lo que dijimos es que si tú aquí reduces cualquier valor, tienes que reducir exactamente igual acá. Entonces, ¿qué es lo que vas a comparar? Que si
este menos el valor que tienes que buscar, o sea, este menos el valor que tendrás que alcanzar, o sea, cuánto te falta para llegar al valor, es menos 1 también. Entonces, si reduces 1 acá, alcanzas también que la fila cumpla la condición de ser igual a la suma que te está pidiendo acá. Y ahora, si este valor es igual a este, o sea, si la cantidad que tienes que modificar en la columna es igual a la cantidad que tienes que modificar en la fila, significa que sí hay solución. ¿Ok? Ok. No sería la de esta 1. Pero no pasa nada, ¿no? Exacto, o sea, no afecta, por eso lo que les digo es no necesitas saber cuánto hay que modificar, simplemente tienes que saber que este valor tiene que ser exactamente igual a este. Y solo si se da esta condición de que ambos sean exactamente iguales, significa que modificado este valor puedes alcanzar que la curva sea perfecta. Es lo único que tienes que comparar. Ahora no importa si este lo haces 4 menos 5 y este lo haces 3 menos 4. Porque esto va a dar igual a 1 y esto va a dar Una igual a 1. pregunta. ¿Y Zoom C y Zoom F son parámetros o...? Sí, son parámetros. Tú a la hora de crear la clase se la vas a dar por parámetro. Ah, ya. No, si fuera que tienes que identificar estos parámetros más, ahí ya sí sería un ejercicio mucho más complejo. Pero no, estos parámetros ya te los da. Entonces no tienes que preocuparte por eso. Ahora, obviamente, si aquí hay dos errores, lo primero que tendrás que hacer, bueno, esto ya les voy a dar como tips. La solución, por así decirlo. Uno, lo primero que tendrías que hacer es, bueno, ya has verificado que no es una criba, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto acá. Aquí ya estás verificando que no es una criba. Entonces pasas al de la modificación. Lo primero que tendrás que hacer es identificar filas y columnas donde hay error. ¿Ok? Eso es lo primero que haces. Si identificas que hay más de dos filas con error, automáticamente ya no puedes hacer nada. Porque tendrás que modificar dos filas para alcanzar dos columnas, perdón, para alcanzar la solución. Entonces identificas filas y columnas donde hay error. Lo voy a poner aquí. Tendría que existir solo una fila y una columna. ¿Ok? Si hay más, pues ya está, ya sabemos que no se puede. Segundo, con la fila identificada, fila y columna identificada, ya tienes la posición a corregir. ¿Ok? Obviamente la fila y la columna te dan la posición. Si la fila 3, bueno, en este caso sería 0, 1, 2. Si la fila 2 y la columna 1 tienen error, automáticamente la posición 2, 1, en este caso 0, 1, 1, 2, perdón, 0, 1, 0, 1, 2, sería la posición a corregir, ¿verdad? Entonces ya una vez has identificado las filas, ya tienes la posición a corregir. ¿Qué será lo siguiente? Simplemente haces la pregunta, sum C menos fila, pero aquí es sobre suma de la fila a corregir es igual a sum C, perdón, ahorita ya me doy cuenta del error, suma de la columna a corregir, y aquí es, perdón, sum F. Sí, entonces la criba se puede corregir, le vamos a poner. No, pues no se puede. Ya está. Ese es el algoritmo. Ahora, lo que me importaba es que entiendan el porqué de esta pregunta y por qué con esta pregunta podemos determinar si la criba se puede corregir o no. Pero el algoritmo es este. Ahora, ustedes ya lo pueden programar. Se los voy a poner acá, si es que quieren practicar.
en este método. Esto es todo lo que tendrán que hacer para determinar si se puede modificar un valor para alcanzar la criba perfecta. Identificar las filas y columnas donde hay error. Si hay más de una fila y de una columna, automáticamente no se puede. Con la fila y la columna identificada ya tienes la posición a corregir, ¿verdad? Hemos visto que la fila y la columna te dan automáticamente dónde es la posición a corregir. Y por último, hacemos esta pequeña pregunta. Si la suma de f menos la suma de la fila a corregir es exactamente igual a sum de c menos la suma de la columna a corregir, entonces podemos decir que la criba se puede corregir. Si no, pues no se puede. ¿Ok? Pero lo que me interesaba era que entiendan el porqué de esta pregunta. Y ya dijimos que es, ya hemos visto la lógica detrás, ¿verdad? Y con eso ya tendrán el de la criba más. Se los voy a subir ahorita mismo para que lo puedan